Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a dar comienzo a la clase del día viernes, referida sobre todo a la unidad número 4 que tiene que ver con el proceso de socialización. A medida que van ingresando compañeros, ¿sí? Yo voy a ir contestando algunas preguntas que han surgido en este tiempo, seguramente a muchos de ustedes. Voy a contestar en primera medida la pregunta de Brian, que hacía referencia al parcial con el cual ustedes van a ser evaluados en la segunda unidad. En realidad, la segunda unidad son las clases que ustedes han tenido conmigo, incluyendo esa última, en donde yo hice como una especie de clase asincrónica que subí a la plataforma y que dice parte 3. Si ustedes van al interior del Moodle, de lo que nosotros hemos publicado en la clase, dice unidad número 3, pero de la unidad número 3 solamente tienen que tomar en cuenta lo que yo les di. Lo que les ha dado la profe no, porque eso no va a entrar en esa unidad. ¿Sí? En la unidad número 2 entraría todo lo que yo les di sumado a esa clase asincrónica de la 3, en donde hay materiales y que hablan obviamente de temas vinculados, yo diría, a la cuestión del uso de los recursos hoy que posibilitan las TIC, ¿sí? Pero no es más de eso. Recuerden que el parcialito que se les toma por plataforma es un parcial en donde no tienen que desarrollar absolutamente nada, son preguntas cerradas, un verdadero, un falso, por ahí completar algún concepto, de algunos conceptos que se le dan y que se ajusta, por ejemplo, a una frase, no es más de eso. Nosotros con la profesora hemos estado de alguna manera revisando un poco el tema de las clases y el tema de los tiempos que nos quedan. Estamos con tiempos muy acotados, así que seguramente después del segundo parcial, que ahí ustedes tienen en la plataforma ya especificadas las fechas en donde se va a evaluar, ¿sí? Luego pasemos ya a una instancia casi definitoria porque estaríamos terminando con la unidad número 4 y lo que nos quedaría de la 5. Y estamos viendo si a lo mejor hacemos como algo integral para rever estas últimas unidades. Bueno, la idea no es trabajarlas a partir de un parcial, sino a partir de alguna otra metodología que también les sea fácil a ustedes. Sobre todo porque también yo le decía a Paola, estamos en una situación de tiempos límites, tanto ustedes como nosotros. Nosotros tenemos que cerrar el tema de las notas, tenemos que cerrar los alumnos que han regularizado, ¿sí? Esta cuestión de la promocionalidad que hemos venido de alguna manera gestionando con la profesora. Así que bueno, por ahora, el parcial de la unidad número 2 abarcaría las clases que hemos visto de la 2 y esa pequeña clase que yo di de la 3 que está subida en la plataforma de manera sincrónica. Así que sería como la parte 2 de la unidad 3, parte 2 de la unidad 3. No la parte 1 que dio Paola porque eso como que la vamos a dejar de lado. Eso para transmitir tranquilidad y bueno, y son preguntas muy genéricas, o sea, tampoco se van a encontrar con cuestiones tan profundas o de tanto análisis, ¿sí? Sino más bien lo que intentamos que ustedes lleven adelante es una lectura comprensiva de los materiales a la luz de lo que hemos estado explicando en las clases y que pueden establecer marcos relacionales. Es sobre todo eso. Y bueno, desde ya el parcial no va a ser complicado, el parcial son solo 10 preguntas que ustedes tienen que resolver. Así que por eso quédense tranquilos. En la clase de hoy tendríamos que comenzar con la profe ya la unidad número 4. Ella tenía que desarrollar la primera parte de la mañana, pero está con algunos problemas personales, ¿sí? Y bueno, me pidió por favor que yo comenzara con la unidad en la segunda parte, que es el proceso de socialización. La primera parte que está publicada en la plataforma, ella la va a explicar el día lunes. Me pidió que le solicitara a ustedes disculpas, pero bueno, está con un inconveniente a nivel familiar que le han posibilitado a la mañana poder dar la clase respectiva. Así que, no sé si alguien quiere preguntar algo, si no, ya doy comienzo a la clase del día de la fecha. Yo, profe, tengo Sí, una duda. Tomás. Decime, Tomás. Por ejemplo, en el esquema que había que hacer, también había que incluir esa parte, tipo la No, no, clase no, que no. usted dio. No, 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 eso no te lo pido.
No, no, eso es más que todo respondiendo a la pregunta que recién me hacía Fabricio, ¿sí? El tema de la incorporación de esos elementos teóricos de esa clase de la unidad 3, más que todo los tienen que usar para el parcial. Que pueda haber una pregunta que yo les hago mención, algún elemento que yo ahí trabajé, no es más de eso, ¿sí? Así que no se preocupen, no, el esquema era solo de la unidad número 2. La Está bien, profe. partecita, esa clase que di la unidad 3, solamente tenganla presente para el parcial, que es lo que yo di nada más. Lo otro que está publicado antes de los materiales y la clase que yo les di, no. O sea, la parte 1, podemos decir, de la unidad 3, esa no la consideren, consideren la parte que yo les di, nada más. ¿Por qué? Porque con la profe hemos como tratado de achicar un poco el programa porque si no, no llegamos con los tiempos. Alguien levantó la mano. Marco, sí, te escucho. Profe, le hago una consulta. En caso de Decime. que el esquema sea muy pesado, yo porque en la plataforma te acepta hasta un cierto tamaño, porque me pasó en el curso de ingreso incluso, ¿se lo puedo mandar por mail al esquema? Mira, si es muy pesado vas a estar en la misma. El mail no te lo va a posibilitar que me lo envíes. Yo te diría otra opción, compartímelo por Drive. Ah, bueno, Compartímelo bueno, por cualquier cosa, Drive. después me fijo cuando esté por subir a ver qué onda, porque todavía no Claro. lo termino completo, y le digo, pero me parece Bueno, que sí, que me va a entrar. Marco, fíjate, si no me lo podés subir por la plataforma o no lo podés mandar por correo, la otra alternativa es que coloques mi dirección de correo, mi dirección o la dirección de la profe y mandes ahí el trabajo. O sea, nos compartas el trabajo desde el Drive. Entonces ahí no vas a tener inconveniente por más pesado que sea el trabajo que has hecho. ¿Sí? Perfecto, profe, cualquier cosa me comunico. Ok, ok. Gracias. No, por favor. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no ya damos comienzo. Yo, profe. Sí, Bruno, decime. Entonces, de la unidad 3, lo que es la antropología y la psicología social, ¿no lo tomaría? No, eso no entra. Eso no entra, chicos. Solamente lo que Solo yo... la enseñanza desde el enfoque social sería. Exactamente, solamente eso porque hemos acotado un poquito el programa para poder dar cumplimiento con las fechas, porque venimos muy ajustados con las entregas, ¿sí? Así que no sé por qué este año hemos estado tan ajustados. Debe ser bueno, por esta cuestión que también nos ha llevado a comprimir a veces cosas que teníamos que desarrollar. Bueno, es algo que después nos tendremos que sentar a charlar con la profe. Bueno, si no hay más preguntas, entonces comenzamos ya con la clase del día de la fecha. Voy a hacer una presentación. Les pido del otro lado que me digan si se ve bien. Antes de presentar, les comento, estoy con el internet, está medio flojo, ¿sí? Por ahí la señal está bárbara y de repente se corta. Si llegara a suceder eso, quédense en línea, porque yo ahí nomás voy a volver, ¿sí? Porque me ha estado haciendo esas jugadas durante toda la tarde. Baja la intensidad como unos segundos y después vuelve a retomar. Ojalá no pase nada, pero les alerto por si llegara a suceder. Bueno, ahí hago la presentación. Lo que les pido del otro lado es que alguien habilite el micrófono y me diga si se ve bien lo que estoy presentando, si se está escuchando Sí, bien. profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Todo perfecto. Cualquier cosa, a medida que yo vaya avanzando, por favor, si quieren preguntar, recuerden que yo no los estoy viendo, así que habiliten el micrófono y consulten o pregunten lo que ustedes necesiten saber, ¿sí? A ver ahí si se da. Profe, ¿qué unidad dijo que íbamos a ver hoy? Hoy vamos a comenzar con la unidad 4. En realidad, lo que yo voy a presentar es la parte 2 de la unidad número 4. La parte 2 de la unidad número 4 tiene que ver con esto, con los procesos de socialización, que ahí yo voy a presentar en pantalla. ¿Sí? Profe, después puede subir eso. Sí, sí, lo subo, lo subo, lo subo. Este es el tema que nosotros hoy estaríamos trabajando, el proceso de socialización. Yo les estoy compartiendo desde un Prezi, que no es mío, es de una chica que se llama Araceli Treviño González. Si ustedes lo buscan este Prezi, ¿sí? Proceso de socialización con el apellido de esta chica, ahí lo van a encontrar. Lo van a encontrar en Prezi, es de acceso público. Así que yo solamente estoy utilizándolo para hacer la presentación
y bueno, yo voy a hablar en relación a los autores que he subido para la parte de la clase 2 de la unidad número 4. ¿Sí? Pero de todas maneras, les comparto el precio, se los comparto en la plataforma para que lo tengan. ¿Sí? Yo por ahí, para aquel que lo quiera buscar, también lo puede encontrar tomando este título y esta autora. Bueno, vamos a avanzar un poquito. El proceso de socialización. Cuando nosotros hablamos de los procesos de socialización, es de alguna manera muy relevante entender, sobre todo, una gran pregunta: ¿qué es la socialización? Acá podemos llegar a establecer una primera definición, a lo mejor importante, que nos marca como un camino para poder ir desandando esta idea que yo les marcaba. ¿Sí? ¿Qué es la socialización? En realidad, esta definición es una de tantas que ustedes pueden encontrar, ¿sí? De variados autores. Para esta autora, dice, es un proceso mediante el cual la cultura es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. Esta definición tiene algunos elementos que son muy importantes y que ya los vamos a ir como desglosando para que ustedes entiendan por qué les digo esto. Históricamente, los animales a la hora de sobrevivir tienen presente lo que podríamos llamar el instinto latente. O sea, ningún animal necesita de otro animal compañero para poder sobrevivir. Podríamos decir en este momento son autosuficientes. Esto que yo les estoy marcando es un punto de distinción o de diferencia sumamente grande con el ser humano. A ver, aguántenme un poquito que prendo la luz porque se ha puesto bastante oscuro acá. Ahí regreso. Como les decía, esta diferenciación entre los animales y el ser humano marcan como un punto de distinción sumamente importante. En los animales, el instinto latente les permite sobrevivir sin la asistencia o sin la ayuda de otro animal. O sea, podríamos decir que se autopreservan o pueden valerse por sí mismos a la hora de sobrevivir en un entorno que puede ser hostil. En cambio, el ser humano, en cierta manera, ha perdido ese instinto, ha perdido esa capacidad. Y más que todo, con el paso de los miles de años de evolución, por llamarlo de esta manera, ha sido sustituido por una cuestión, podríamos decir, de carácter cultural. ¿Por qué les digo esto? Porque al perder este instinto, ¿sí? Y al ser sustituido por una cuestión más de orden cultural, sin temor a equivocarnos, podemos decir que todos los seres humanos nacemos en un entorno social. Ese entorno social en el cual nosotros comenzamos a transitar nuestra vida, tal vez el más importante que tiene todo ser humano es la familia. En la familia se dan ciertas pautas culturales que tienen que ver mucho con posicionamientos, miradas, podemos decir condicionamientos morales, posturas religiosas, que como dice ahí esta definición, se van transmitiendo de generación en generación. Pero bueno, sobre todo el lugar donde el ser humano empieza a tener o a desandar sus primeros caminos como individuo perteneciente a un grupo es sin lugar a dudas la familia. En este marco podríamos hablar de los procesos de socialización, la importancia en este proceso del interactuar, la interacción que todo ser humano tiene con otros individuos pertenecientes a ese grupo, pertenecientes a la sociedad. Todo proceso de interacción es un proceso que podríamos decir muy complejo, porque en cierta manera implica, yo diría, múltiples aspectos culturales a considerar. Sobre todo, tengan algo presente, en todo proceso de socialización podemos definir bases o elementos con las cuales cualquier individuo puede relacionarse. Y esa relación, esa posibilidad del contacto con el otro, del vínculo con el otro,
de alguna manera le posibilita sobrevivir. Hoy por hoy, ninguno de nosotros, ¿sí? Por más que seamos, bueno, ustedes jóvenes adultos, yo ya un adulto, no, a ver, nos sería muy difícil poder sobrevivir en un entorno hostil si no tuviéramos la colaboración de otras personas que nos ayudaran. Es más, en el marco social sería muy difícil sobrevivir solo, porque de mayor o en menor medida siempre necesitamos de la asistencia de alguna otra persona, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros de alguna manera tenemos que tener presente al momento de hablar de socialización. Eso Entonces, también es... profe, Sí, 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 entonces te escucho. se podría decir que el hombre necesita vivir en la sociedad para poder progresar, por así decirlo. Sí, o sea, el hecho de vivir en sociedad, de vivir en comunidad, de vivir en grupo, es algo que es innato al hombre, es algo que nos viene por una cuestión natural desde hace miles de años. La necesidad de estar en un grupo porque ese grupo como que nos da mayores posibilidades de poder vivir. ¿Sí? El hombre por sí solo no logra sobrevivir. El hombre tiene que estar en compañía, tiene que estar en contacto con otros seres humanos. Por eso muchas veces aquellas personas que sufren, no sé, algún accidente y quedan aislados del mundo, les resulta sumamente complejo poder superar esa situación y llegar a sobrevivir. Hay muchos que perecen en ese marco. Te hablo de gente que por allí se ha perdido en un desierto, de gente que ha quedado a merced del océano o del mar, tal vez a partir de algún accidente que pudo haber ocurrido. Siempre en mayor o menor medida dependemos del grupo o de la sociedad donde estamos inmersos para que podamos de alguna manera sobrevivir a diferentes instancias que la vida nos propone o nos pone a prueba, ¿sí? Entonces, en ese proceso eh, hay como diferentes etapas que podemos decir, empiezan obviamente con el nacimiento de la persona, esa es la etapa inicial, por llamarlo de alguna manera, y concluye con la muerte del individuo. O sea, toda la vida de cualquiera de nosotros pasa, llamémosle, por el ámbito de la socialización, ¿sí? Ninguno de nosotros deja de socializar a lo largo de toda la vida. Y en este marco que yo estoy planteándoles, los sociólogos consideran que existen como etapas fundamentales o grandes bloques que se dan en el ámbito de la socialización. Hay un tipo de socialización que ellos denominan socialización primaria, que es la primera por la cual el individuo atraviesa en la niñez por medio de ella y se convierte en miembro de la sociedad. En esta socialización primaria, de la cual yo les estoy haciendo mención, que transitamos todos nosotros en nuestros primeros años de vida, tiene que ver con la familia. ¿Sí? Y se caracteriza obviamente por una fuerte carga efectiva. La familia es tal vez la célula base de la organización social y sobre todo porque la familia incentiva, podemos decir, fomenta determinados principios y va como forjando o delimitando, podemos decir, la personalidad de esa persona a lo largo del tiempo, ¿sí? Está bien, hoy muchos seguramente están pensando, yo ahí hago referencia a la familia, pero sin lugar a dudas, la situación o la idea de familia que a lo mejor estamos manejando en la actualidad no es la misma idea de familia de hace 20 o 30 años atrás. Hoy nosotros tenemos diferentes conformaciones o tipos de familia que se enmarcarían dentro de lo que es la familia moderna, ¿sí? Hay diferentes tipologías de familia en la actualidad que hay que tener también presente a la hora de hablar de los procesos de socialización. ¿Sí? Hablo sobre todo de familias conformadas, por ejemplo, por personas del mismo sexo que tienen a su cargo hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí el proceso de socialización tiene algunas otras características diferenciatorias,
distintas a lo que es a lo mejor una familia más tradicional, donde hay un padre, donde hay una madre, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les decía, no quiero entrar en el debate de esta cuestión y este derecho que obviamente asumen las personas que tienen estas características, ¿sí? Que organizan su vida en torno a esta estructura diferente de familia, pero bueno, los procesos de socialización también que se pueden gestar en el seno de estos hogares, no digo que sean diferentes, pero tienen otra concepción que a muchos por ahí les resulta a lo mejor difícil de entender. Por eso les digo, en este marco de familias modernas también hay que tener una gran amplitud de miradas, de criterios, a la hora de poder explicar y de poder entender cómo se socializa dentro de ese seno, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no quiero entrar en el debate, pero podríamos plantear en una familia de dos personas del mismo sexo, quién oficia de mamá o papá, o si tengo dos papás, o si tengo dos mamás. Por eso les digo, es una situación compleja que se presenta el debate, por muchos aceptado, por otros no, pero bueno, forma parte de la realidad en la cual estamos inmersos y en este proceso de apertura, de libertad de derechos que gozamos sobre todo en nuestro país. Bueno, avanzando un poquito más, tenemos después los procesos llamados de socialización secundaria. En estos procesos de socialización secundaria es, podemos decir, aquel proceso posterior que introduce de alguna manera a todos los individuos o al individuo particular en diferentes sectores del mundo objetivo de la sociedad. Como yo les decía recién, el individuo socializa durante toda su vida. No es que llegada a determinada edad el individuo deja de socializar o deja de vincularse con otros integrantes de su sociedad, de su comunidad o grupo de pertenencia. La socialización secundaria generalmente se da en el ámbito, podemos decir, de lo que sería la escuela, eh, el trabajo, aquellos grupos a los cuales yo puedo asistir. Por ahí los que me están escuchando, una forma de socialización secundaria podría ser los grupos de deportes que seguramente muchos de ustedes tienen, este, y que bueno, y que comparten con personas de su misma edad, a lo mejor el gusto por la práctica de algún deporte en particular. Bueno, estas cuestiones que yo les estoy marcando hacen al proceso de socialización secundaria. Por ahí alguien me dice, bueno, no me gusta el deporte, pero te puede gustar, no sé, algún otro tipo de actividad, no sé, la danza, el teatro, y bueno, ya allí vas a compartir con otras personas que tienen aficiones similares a la tuya y que bueno, que son esos grupos en donde yo voy a poder interactuar con otros. Esa interacción siempre se convierte en decisiva a la hora de ir como conformando nuestra personalidad y también del contacto con el otro y se mantiene a lo largo de toda la vida. Después tenemos la llamada socialización terciaria. Y esta socialización terciaria es la que empieza ya en una etapa de la vida de las personas que podemos decir de vejez. Muchos la asocian con un tiempo de crisis a nivel personal, en donde el individuo, ya restringido muchas veces por sus capacidades físicas, mentales, es como que se retrae y se vuelve, no digo apático, pero se vuelve este, mucho más reticente a lo mejor a socializar o a compartir con otros, ¿sí? A veces simplemente porque tiene diferentes problemas a nivel físico que le permiten esa interacción. Hablo normalmente de cuestiones que tienen que ver, no sé, con el desplazamiento, la movilidad, la capacidad de escuchar al que me está hablando, la capacidad de poder hablar. Hay gente que a determinada edad tiene grandes problemas motrices, tiene grandes problemas vinculados a lo cognitivo. Entonces, de alguna manera, es como que esa socialización que llevaban adelante en una determinada época de su vida, ¿sí? No es que se interrumpe, pero se ve de alguna manera condicionada por el entorno que ese individuo está teniendo en ese momento
en ese momento, ¿sí? Por eso, a lo mejor ve las cosas de una manera diferente y tiene un criterio para percibir la realidad diferente al que ha poseído siempre. En este marco Profe, disculpe. es muy importante. Sí, Entonces, te ¿se escucho. puede decir que una persona pasa la mayor parte de su vida en el proceso de socialización secundario? Podríamos decir que sí, o sea, también tengamos en cuenta algo, la esperanza de vida en los últimos 20 años ha crecido significativamente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, por obviamente los avances que ha tenido la ciencia, la tecnología, los desarrollos médicos. Eh, entonces, ese proceso o esa tercera socialización se ha extendido mucho más de lo que a lo mejor 20 años atrás se la consideraba. Pero en realidad sí, podemos decir que esa socialización secundaria es tal vez la que tiene una mayor amplitud de tiempo en cualquier individuo, porque va del proceso de escolarización en adelante, ¿sí? La primera fase es la familia, pero luego, bueno, ese proceso secundario tiene que ver con ya la instrucción de cada uno de ustedes en el ámbito escolar y que perdura a lo largo por lo menos de 20 años, si no siguen en estudios superiores o estudios universitarios. Entonces, bueno, en ese marco podríamos decir que sí, que tal vez el proceso de socialización más largo es el secundario. Aunque, aclaro, el proceso de socialización terciaria se ha ampliado muchísimo más en relación a los tiempos que se manejaban a lo mejor en otras épocas. ¿Sí? No sé quién me Claro. preguntó y si Sí, contesté. yo, Brian Muñoz. Sí, me Sí, contestó. Brian. Y quería hacerle una preguntita también, chiquita, sobre eso. Sí, sí. Los niveles de proceso de socialización, ¿se los puede relacionar con la vida activa o pasiva de un ser humano para con digamos, el área laboral de la sociedad? Sí, obviamente, el proceso de socialización tiene muchas implicancias con la posibilidad de generar, yo diría, actividad por parte del individuo. Obviamente que el mayor proceso de interacción o de socialización que tiene cualquier persona pasa por esa época que se denomina de actividad o de posibilidad de generar algún tipo de acción, que es ese tiempo en donde muchos de nosotros nos dedicamos al ámbito del estudio, al ámbito laboral, ¿sí? Y que aproximadamente va de los 20 años a los 60 años, ¿sí? Un poco más de 60. Ahí tendríamos nosotros nuestro punto más álgido de interacción y de vínculos, ¿sí? Con personas de la sociedad. Muchas veces vínculos que se generan a partir de la misma actividad laboral que yo puedo llegar a desempeñar. ¿Sí? Perfecto, profe, Por, gracias. no, por favor. Por eso en el ámbito de los agentes socializadores es muy interesante entender eh, por ahí las implicancias que cada uno de los grupos pueden tener en este tema, ¿sí? Los agentes de socialización se definen como aquellos grupos que nos enseñan a ser sociales, pero en realidad no es que nos enseñen a ser sociales, sino que nos enseñan a poder compartir, a poder animarnos a mirar al otro, a entender que hay diferentes posiciones, miradas en relación, no sé, al mundo en el cual yo estoy inserto y la forma en que lo percibo. Y desde nuestro nacimiento los grupos nos van enseñando determinados comportamientos y como les decía al comienzo, que son propios de nuestra cultura y que son aceptados por ella. Por ejemplo, a ver, les digo algo un poco banal, pero creo que sirve como ejemplo. Eh, Ninguno de ustedes, o la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría de ustedes, a lo mejor el fin de semana tienen la suerte de decir, bueno, nos juntamos en familia para compartir un asado, ¿sí?
este tema del asado, del compartir, que bueno, hoy lamentablemente se ve también un poco restringido o en gran parte restringido por la situación que vivimos, pero es algo que tiene que ver con nuestra cultura. El tema de comernos un asado un fin de semana, compartir con los amigos, compartir con la familia, es un espacio de encuentro. Y eso que yo les digo es aceptado sin ningún cuestionamiento por la sociedad en la cual yo estoy inserto, ¿sí? Ninguno ve mal el hecho de podernos juntar con los amigos o con la familia. Yo digo compartir un asado, por ahí, no sé, compartir unas pizzas o un rato de diversión, de charla, de poder, no sé, sentarnos a la mesa y hablar con alguien que hace mucho tiempo que no veo. Son procesos que en nuestra cultura normalmente los aceptamos. Pero en otras culturas del mundo, como por ejemplo la cultura india, nunca se le pasaría por la cabeza a un indio, ¿sí? Hablo de gente de esta nación, ¿sí? A compartir un asado, porque buena parte de su población no consume carne y la vaca la considera sagrada, ¿sí? Los animales vacunos los consideran sagrados, los consideran semidioses, por llamarlo de alguna manera, que están muy implicados con su mirada o perspectiva religiosa. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decirles? Que dependiendo del lugar en donde me encuentre, del grupo societario en el cual estoy inmerso, también van a venir las prácticas culturales tradicionales que ese grupo lleva adelante y que transmite de generación en generación. Y que, bueno, y en cierta medida son aceptados o no. Por ejemplo, a nosotros hoy nos cuesta mucho, venimos de una tradición, como les decía yo, más orientada al consumo de la carne, si somos muy consumidores de carne. Bueno, hoy ha bajado por la cuestión lógica de la situación económica que vivimos, pero nos cuesta mucho aceptar a alguien que nos dice, no, mira, yo no como carne, soy vegano y bueno, y consumo solamente ese tipo de productos. Por allí nos resulta muy complejo a lo mejor entender por qué sigue esta lógica, ¿sí? Por eso les digo, los agentes de socialización pasan también por una cuestión del lugar donde estoy inmerso, de la cultura a la que pertenezco y la aceptación o no de estas pautas que a lo mejor estos grupos, no digo nos imponen, sino que se transmiten. ¿Sí? Y también en el caso de aquellos que a lo mejor no se amoldan a esas pautas, a esas lógicas tradicionales, en cierta manera son como, no digo descartados de los grupos, pero sí sufren como un proceso de marginación. Eso también es importante para discutir. Si vamos avanzando, el primer grupo importante de socialización es la familia. Acá cada uno de nosotros ha recibido influencias, yo diría, decisivas, que le van a permitir un normal vínculo societario con otros grupos y otras personas, en el mejor de los casos. Y es donde podemos decir los individuos comienzan a hacer sus primeras experiencias sociales. Las primeras experiencias sociales tienen que ver, por ejemplo, en un bebé con el uso del llanto, porque sabe que al llorar la madre interpreta que a lo mejor el bebé, no sé, necesita leche, ha llegado el tiempo de que ella lo agarre en sus brazos, que lo calme, que lo haga dormir. Y bueno, a medida que vamos avanzando en los años, el vínculo con nuestra familia nuclear se vuelve muy importante. Y de ese vínculo también depende, en cierta manera, el éxito que podamos tener como individuos a la hora de vincularnos con otros grupos o con otras, también digo, sociedades o culturas, porque muchos de nosotros no solamente interactuamos a veces con personas de un grupo societario, de una identidad nacional o provincial, sino que a veces tenemos la oportunidad de irnos a otros lugares y compartir con personas que a lo mejor tienen otro tipo de mirada, otra cultura, y bueno, el hecho de poder, yo diría, vincularnos a veces a entornos que no nos son desconocidos, pero que nos resultan a lo mejor complejos para poder insertarnos. Profe, disculpe. Sí, En la unidad 2 hay también creo que puso un PDF de cómo se formaba la familia o algo sobre la familia.
No he leído Sí, muy sí. bien. ¿Entra en el parcial? Conceptos muy generales, que vos sepas simplemente que uno de los agentes primarios, el agente primario más importante de la socialización es la familia. Es donde nosotros de alguna manera vamos situando esa base de normativas, de disciplinamiento, yo diría, de pautas de conducta que luego trasladamos a otros ámbitos a medida que vamos creciendo y a medida que nos vamos desarrollando. Dentro de esos ámbitos, uno que es importantísimo para el proceso de socialización tiene que ver con la escuela. ¿Sí? Está, profe, gracias. No, por favor. La escuela obviamente tiene una importancia clave en este proceso de socialización. ¿Por qué? Porque allí en la escuela nosotros adquirimos determinadas habilidades y conocimientos. Se inculcan nuevos valores, normas, costumbres que nos hacen de alguna manera ser partícipes de una sociedad, de una comunidad. ¿Por qué es tan importante la escuela? Más allá de los conocimientos que nos brinda, porque también nos da pautas para convertirnos a futuro en ciudadanos. Este concepto de ciudadanía, de pertenencia a un Estado, de pertenencia a una nación, también está inculcado o se desarrolla en la escuela y nos permite a nosotros sentirnos como partes integrantes de este grupo social que integra en relación a nuestra comunidad, bueno, la escuela obviamente, pero también que forma parte de la población de nuestra provincia y de nuestra nación. O sea, la idea de ciudadano, la idea de nación, la idea de nacionalidad, también dentro de este marco de relación, podríamos decir, de los grupos con el ámbito de la sociedad, tiene una importancia clave. Y el niño responde, en cierta manera, a estas expectativas del sistema, que con el paso del tiempo va como mejorando todo este gran conocimiento que empieza a desarrollar en la escuela y que luego ya en su vida adulta trasladará al ámbito societario, ¿sí? Y que le permitirá vincularse con el otro, poder entender a lo mejor la situación o el contexto en donde un amigo, un familiar o alguien que pertenece a su entorno se encuentra. También el hecho del proceso, en el proceso de socialización, yo tengo que tener la suficiente empatía para poder posicionarme también en la situación que el otro está viviendo, o percibir a lo mejor los problemas que personas o que integran mi grupo están pasando en ese momento. Bueno, son todos momentos de socialización que yo creo que son muy, muy importantes. Eh, Obviamente, volviendo un poquito antes de pasar a los medios de comunicación que tienen que ver con la socialización, en la escuela, recién les decía, es tal vez el lugar de socialización más importante que tiene un ser humano a lo largo de buena parte de su vida, ¿sí? Más allá, de esto, podemos decir que la escuela también tiene fallas, ¿sí? Hoy por hoy se está discutiendo en cierta manera la calidad de la educación que se les brinda a los jóvenes. Sobre todo, muchos le echan la culpa a que a veces los docentes no llevamos o no efectivizamos procesos de actualización académica. Por otro lado, también en la escuela se dan, yo diría, cuestiones que tienen que ver con el aceptar al otro como es. Sí, en la escuela se intenta que esta idea de marginar al otro o de excluir al otro no esté presente. Ustedes ven que en la escuela van personas de todo tipo de género, raza, pensamiento religioso, ideológico, ¿por qué no? Ya en el ámbito de los estudios superiores, ¿sí? Y ahí me gustaría marcar, económico, me gustaría marcar una idea de un gran pedagogo, investigador brasileño que se llama Paulo Freire. Él habla de la pedagogía del oprimido. Él dice, la escuela no es algo neutro, la neutralidad en la educación no existe. Y es muy cierto lo que Paulo Freire acá nos comunica.
Por otro lado, hoy por hoy los medios de comunicación tienen un peso extraordinario en el proceso de socialización. La comunicación hoy nos atraviesa permanentemente y en todo momento, ¿sí? En todo momento nosotros estamos como siendo bombardeados de alguna manera por ámbitos de interacción y de comunicación. Y cada vez tienen más influencia y que invaden nuestra vida. A veces hasta nuestra vida familiar absorbiéndonos. A veces a mí me pasa que yo me sé sentar a la mesa con mis hijos, ¿sí? A almorzar y bueno, y generalmente tengo que siempre llamarles la atención a uno y a otro, porque en el hecho de compartir a lo mejor ese momento del almuerzo, de la cena, dependiendo de los tiempos que cada uno maneja, muchos de ellos están con el celular en la mano. Entonces es como que se va perdiendo esa comunicación y ese respeto que se iba transmitiendo de generación en generación. Entonces algo que yo les pido a todos es que, bueno, que apaguen el celular, que disfrutemos de un almuerzo, que lo disfrutemos en familia, que tengamos un ámbito también de comunicación y de diálogo, porque muchas veces, y estoy seguro en muchas de sus familias, pasa esta situación, que a veces por cuestiones laborales, de tiempos y de la vida misma, es muy difícil podernos encontrar a todos en un momento en especial del día para poder simplemente vernos las caras y preguntarnos cómo te fue, qué te pasó, qué hiciste, ¿sí? Que son las preguntas que normalmente siempre cualquier padre le hace a su hijo. Entonces yo digo que también los medios de comunicación hoy nos han facilitado muchísimo la interacción, han abierto posibilidades impresionantes al tema de compartir conocimiento, información, pero también en cierta manera nos han invadido y sobre todo a veces nos ocupan tiempo y ese tiempo de ocio que a lo mejor yo puedo tener y que puedo a lo mejor, no sé, compartir una charla con alguien que hace mucho que no lo veo, de mi familia, no lo hago, sí, prefiero estar no sé, pegado a un celular, pegado a una pantalla, viendo cualquier cosa y bueno, por eso les digo, la socialización que hoy nos brindan los medios de comunicación es importantísima, pero también ha creado como cierto individualismo en cada uno de nosotros. A ver, yo esto lo veo permanentemente en mis alumnos a veces de la universidad, en algunos chicos del secundario, que en las aulas ya ellos no se comunican, ¿sí? Uno por ahí los ve en algún pasillo, bueno, los veía porque ahora en este marco todavía muchos no han regresado a la presencialidad, pero en el hecho de estar en un lugar y todos con el celular y prácticamente ya no hay comunicación entre ellos, de persona a persona, sino que la comunicación está mediada por una pantalla, que me parece que eso es también algo negativo que se está viviendo, sobre todo en este momento. Lo dejo a la discusión, si ustedes me dirán, sí, profe, está equivocado, no, profe, considero que sí, es algo también para debatir. El deporte, un gran aliado del proceso de socialización. ¿Por qué? Porque permite el vínculo con el otro, el espíritu de sacrificio, la voluntad, la habilidad de organizar. Siempre, obviamente, está presente el contexto de competitividad. El hecho bueno, de que si practico un deporte grupal, a nadie, y calculo que a los que me escuchan del otro lado, les gusta perder. Siempre que nosotros jugamos a algún deporte o practicamos algún deporte en equipo, cuando nos enfrentamos con algún grupo oponente, siempre queremos ganar. Bueno, y esto forma parte de esa socialización, de esa cultura que nos ha sido inmersa con el paso de los siglos, en donde está presente esta cuestión casi me diría de supervivencia, el hecho de poder actuar o interactuar en grupo también facilitaba la supervivencia y facilitaba que aquellos que tuvieran un grupo más compacto, más fuerte, eran los que se imponían sobre determinadas poblaciones, ¿sí? Bueno, y esto se traslada a la actualidad en el ámbito deportivo, en el ámbito del desarrollo físico y psíquico de los individuos que practican, pónganle el nombre que ustedes quieran a la actividad deportiva. Y después el arte también es un gran proceso de socialización.
porque me permite desarrollar la creatividad, la percepción, el conocimiento del mundo interior y exterior del individuo, a partir de esa posibilidad de expresar lo que siento, lo que pienso, lo que observo. Cuando yo acá hablo de arte, me baso en las múltiples posibilidades expresivas que hoy tiene el hombre, no solamente en la actividad que tiene que ver con lo pictórico, como puede ser la actividad teatral, la danza, o cualquier otra forma de expresión artística que hoy está presente y que seguramente muchos de los que me escuchan pueden llegar a practicar. Y la religión, acá nos encontramos también con un proceso de socialización sumamente importante. La religión, sobre todo la religión católica, apostólica romana, desarrolla valores que tienen que ver con la vida, legitimando una cultura y visión del mundo y de una sociedad que se va construyendo a partir del aporte de cada uno de nosotros y de la convivencia entre todos, pero no una convivencia pacífica, en una convivencia en donde yo estoy dispuesto a ofrecerme al otro, ¿sí? Pero no con el sentido de la retribución, sino el hecho de darme al prójimo, de ofrecerme, de darle mi mejor sonrisa ante una situación que a lo mejor sea adversa. Está también, yo diría, dentro de los agentes de socialización, la religión como uno de los más importantes a nivel emocional, espiritual, de hombres y mujeres, y que contribuye obviamente a desarrollar esos valores de vida que muchas veces empezamos a transitar en nuestra familia, pero sin lugar a dudas la religión es como que los va asentando más y los va como perfeccionando a lo largo de este tránsito por este lugar donde nos ha tocado estar, ¿sí? Bueno, hasta allí. Obviamente, en estas etapas que acá les estoy marcando, hay algunas cuestiones que son discutibles, ¿sí? Hay fallos, y no todo esto que yo les he presentado es perfecto. Hay fallos que tienen que ver o que se presentan en estas etapas de socialización. Esos fallos pueden estar dados en la familia, pueden estar dados en el apoyo, ¿no?, que tenemos del Estado, en la escuela, en el uso y abuso de los medios de comunicación. Y muchas veces esos fallos hacen que muchas personas, a lo mejor no puedan llevar adelante un proceso de socialización efectivo. Y esto determine que muchas de ellas se alejen de esas prácticas societarias normales y entren en otro tipo de prácticas que generalmente los llevan a otras instancias más complejas de su vida, instancias que tienen que ver, por ejemplo, con no respetar normas, valores, derechos. Hablo de aquellas personas que van en contra de la ley o que actúan de forma contraria al bien común, y que muchas veces estas personas lamentablemente terminan en prisión, ¿sí? Y se supone que ese tiempo en prisión tiene que ser un tiempo también que les ayude a reinsertarse nuevamente en la sociedad. Ahora lo que está en debate es si realmente en este contexto, en esta situación, estas personas que pasan determinado tiempo, a lo mejor alejados del vínculo social, presos en determinado lugar, después la reinserción les resulta fácil. Y es una cuestión también para plantearse. Bueno, llegaríamos hasta acá. Tendríamos mucho para discutir. Yo los invito a leer los autores. Por ahí es muy interesante en la perspectiva de alguno de ellos, sobre todo analizar esta idea que hoy impera en relación al tema de la familia, ¿sí? Hay una autora que es Raquel Suría, que él habla fundamentalmente de que en la actualidad la familia está muy vinculada a la idea del consumo, y que esa idea de consumir, esa idea de tener, de poseer, está muy implicada en los procesos de socialización que se perciben actualmente. Son cuestiones que obviamente son o se presentan en un marco de discusión, de análisis,
que se puede dar al momento de llevar adelante el proceso de lectura y de trabajo con los autores. El proceso de socialización obviamente no es un proceso que uno pueda abarcar en la mayor amplitud del término en una simple clase, sino que hay cientos de autores que hablan sobre el mismo con posiciones similares y otros tienen posiciones más diferentes, pero en realidad todos coinciden que el proceso de socialización es algo clave en el desarrollo integral de cualquier persona, ¿sí? Desde nuestra niñez, desde nuestro nacimiento, hasta el momento en que nos toca partir de este mundo. El proceso de socialización nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Habrá momentos de esa vida que esa interacción será mucho más grande, mucho más fluida, y habrá otros momentos en donde a lo mejor ese proceso se ve un poco más restringido. Pero sin lugar a dudas, siempre estamos en procesos que nos vinculan con otras personas, con otros grupos, con otras sociedades, porque forma parte, yo diría, de nuestro origen, ¿sí? Forma parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos. Bueno, abro el debate. El que quiera comentar, el que quiera decir algo, habilite el micrófono. El que quiera comentar algo de lo que yo les he acá explicado. ¿Ustedes? Yo creo que fue bastante clara, profe, la clase esta. Bueno, Sí, genial, profe. genial, genial. Entonces se ha entendido, se ha entendido. A ver, Sí, cuando ustedes se encuentren por ahí en el marco evaluatorio que podemos llevar adelante con la profesora, la idea general es que ustedes entiendan que el proceso de socialización está presente a lo largo y ancho de toda su vida, ¿sí? Y que en cierta manera va a haber etapas de su vida en donde ese proceso va a tener mayor fluidez, va a tener, yo diría, un mayor contacto a nivel grupal, a nivel laboral, en otras etapas donde ese contacto va a ser menor. Pero en ninguna de ellas ustedes van a quedar, como yo les decía, esa persona abandonada en el medio del océano. Porque si quedan abandonados, les va a resultar muy difícil sobrevivir. ¿Por qué necesitamos del otro? ¿Por qué necesitamos ser parte de un grupo, parte de una sociedad? Por el solo hecho de poder sobrevivir. Más allá de que todos nosotros seamos autónomos, nos podamos valer por mí mismo, yo necesito del otro. Necesito del otro para poder llevar adelante determinadas tareas o determinadas cosas que necesito se realicen, ¿sí? Entonces, en una sociedad, siempre el contar con el otro, estar en contacto con el otro, me permite a mí generar esa sociabilización necesaria para poder avanzar y sentirme también parte útil de esta sociedad. ¿Sí? No sé si alguien más quiere opinar. profe, a mí Sí, me surgió es más para reírse que otra cosa, ¿no? Pero sí, estaba pensando en la vida de un ermitaño, sí, que, bueno, o sea, su proceso de socialización, o sea, existe, ¿no? Solamente que puede ser que sea muy, muy pobre ese proceso durante su vida, porque, o sea, en su niñez obviamente la familia va a estar, va a vivir con su familia, todo eso, pero después, no sé, por situaciones de la vida queda solo y que, no, no sé, se me ocurrió eso. sí, mira, no lo había pensado, está buena la idea, esta idea que vos mencionás del ermitaño. Seguramente a lo largo del mundo hay personas que son más reacias al tema de el compartir con el otro, el vincularse con el grupo. Pero yo creo, por ejemplo, que el ermitaño necesita sí o sí alimentarse. Entonces, bueno, a lo mejor, no sé, a no ser que viva alejado de todo centro urbano, y que tenga que valerse por sí mismo para cazar o para recolectar o para cultivar o lo que fuera, necesita tener un contacto mínimo con algunas otras personas. Más que todo, esto te lo digo no tanto desde la visión de un ermitaño, sino viendo la situación y el contexto de personas que forman parte de nuestra religión
y que en cierta manera están presentes en los templos, ¿sí? Hablo de las monjas de clausura, hablo de los monjes que están en conventos en donde prácticamente no tienen contacto con nadie. Hay un convento, creo que es en Córdoba, donde están los monjes ermitaños. Creo que, mira, me trajiste a la mente esto, los monjes ermitaños, en donde prácticamente no hay contacto con el exterior. Y no me acuerdo el grupo en particular, pero hay unos monjes, por ejemplo, a los cuales están orientados al tema, obviamente, de la contemplación, y que muchos de ellos tienen que limitarse al mínimo de palabras en el día. O sea, si es muy imprescindible, yo voy a dirigirte alguna palabra o decirte algo. Si no, voy a permanecer en silencio. ¿Sí? No me puedo recordar la orden monástica, creo que está presente en la provincia de Córdoba. Ahí están estos monjes en donde tienen, no digo prohibido hablar, pero a ver, si tienen que hacerlo, lo hacen con el mínimo de palabras indispensables y buena parte del tiempo se encuentran en silencio. Entonces, bueno, también uno se pregunta y analiza cómo habrá sido su proceso de socialización en la infancia para llegar a esto en lo cual hoy están inmersos. Y a veces tiene que ver con ideologías, tiene que ver con miradas religiosas o con posturas ante una realidad que interpretan a lo mejor de una manera muy diferente a la forma en que la vemos nosotros. Por eso yo recién les decía, los procesos de socialización están presentes en toda sociedad, pero también están presentes las transformaciones y los cambios culturales que esa sociedad ha tenido a lo largo del tiempo. Si yo hace 20 o 30 años atrás hablaba de un núcleo familiar o de familia, hablábamos de un padre y de una madre. Hoy hablar de familia es amplísimo el espectro, es amplísimo el espectro. Y bueno, yo tengo que saberlo aceptar, puedo compartirlo o no, pero tampoco me puede llevar a un proceso de marginar a aquellas personas que piensan diferente. ¿Se entiende? Entonces, dentro de este marco de los procesos de socialización también hay un marco en donde yo tengo que aceptar al otro como es, lo tengo que tratar de entender y no tengo que convertirme o creerme en el dueño de la verdad absoluta. ¿Sí? Por allí, eso es algo que cuesta mucho poder visualizar. Hay personas que dicen, bueno, esto tendría que ser así, así y así. No, porque la sociedad es diferente, ha cambiado y hoy tengo que ver a esta sociedad en la cual yo estoy inmerso con un gran proceso de amplitud y de libertad, porque los tiempos implican esa mirada y no a lo mejor lo que se percibía hace 20 o 30 años atrás. ¿Sí? No sé si alguien más quiere opinar. Ornella, Jazmín, Fabricio. Yo ya estoy, profe. Sí, sí, decime, Brad. Ahora no tengo preguntas. Bueno, no sé si alguien más de los chicos que me está escuchando. Esta clase en síntesis no es más que eso, ¿sí? No es más que eso. Yo los aliento a que ustedes luego vayan a la lectura, se van a encontrar con muchos elementos que ahí he estado marcando, que les van a resultar, yo diría, básicos para poder entender un poco la lógica de lo que con la profesora quisimos trabajar, sobre todo en esta parte de los procesos de socialización. Sobre todo vinculados a la materia, a las ciencias sociales, son claves también para entender la realidad y el mundo en el cual estamos, ¿sí? Y percibir que esa realidad y ese mundo en el cual nos encontramos inmersos, muchas veces es diferente a lo mejor a la lógica o a la percepción que pueden tener otras personas de otros lugares del mundo. Independientemente de esto que yo les decía, los procesos de socialización se vinculan con la cultura, se vinculan también con la pertenencia a un territorio, a una nacionalidad, a una idiosincrasia en particular. Y eso nos da como una característica clave a la hora de entender por qué somos así, en definitiva, ¿sí? Y que eso se puede ver patentemente cuando, por ejemplo, no sé,
nos encontramos con algún extranjero y nos preguntan, no sé, ¿cómo son los argentinos? O vos que viviste en la Argentina, ¿cómo los percibís? A lo mejor él da como ciertas características basados también en la mirada de su cultura. Y eso es algo que a nosotros nos pasa cuando viajamos y damos una visión de otro lugar, de otra cultura, de su gente, la damos en función también de lo que a nosotros nos parece que tendría que ser, teniendo como presente la pauta de nuestra propia cultura. Entonces, bueno, esos son también procesos que entran dentro de este campo de socialización que son muy interesantes para analizar y para trabajar, ¿sí? Como una segunda lectura. Bueno, chicos, hasta acá entonces hemos llegado por la clase de hoy. No sé si alguien más quiere opinar algo, decir algo en relación a esto. Yo los invito a leer, son 2 autores, voy a compartir este Prezi, se los voy a subir, así ya lo tienen en la plataforma, para que los guíe. Y bueno, los tiempos que vamos a manejar con la profe son eso, sí, la evaluación ya está pensada, yo ahí la he definido para el 18, ¿sí? Va a ser por plataforma, es más, ya está armado todo, así que entren a horario, fíjense que funcione su internet, que no tengan fallas en la computadora, van a tener una sola posibilidad, así que yo creo que va a ser exitoso. ¿A qué hora va a porque ser, no son profe? preguntas complejas. A las 5 de la tarde. Comenzamos a las 5 de la tarde y va a estar abierta hasta las 21 horas. Hasta las 21 horas Buenísimo. para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento. Lo extendí un poco más por el hecho de la conectividad, porque sé que hay muchos que nos falla y me incluyo. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan entrar y tienen 1 hora para resolverlo. O sea que yo creo que con el tiempo van a andar sumamente bien porque son solo Profe, preguntas. eh, Sí, Fabricio. ¿van a hacer preguntas con opciones o tenemos que desarrollar? No, O no, no, cómo no van a tenés que ser? desarrollar nada. Son preguntas con opciones. Son Ah, ok, preguntas con profe. opciones, verdadero, falso, completar alguna frase. Son preguntas con opciones porque tampoco la plataforma nos deja realizar un examen más analítico, más reflexivo, ¿sí? Tal vez en la presencialidad, sí, te pedimos un examen distinto, ¿tá? Pero acá, con las posibilidades que hoy por hoy tenemos, es lo que de alguna manera nos posibilita el trabajo en plataforma. No podemos hacer más que eso, ¿sí? Bueno, chicos, les dejo un saludo inmenso a todos. Pónganle un poquito más de ganas, ya queda poco, o sea, a finales de este mes ya prácticamente estaríamos cerrando la materia, así que un esfuercito más para poder ya concretar la ansiada aprobación de esta asignatura, que es muy importante, ¿sí? Es muy importante, sobre todo, empezar siempre con el pie derecho en una carrera. Así que el hecho de aprobar una asignatura como esta siempre nos pone, yo diría, nos predispone mejor a enfrentar con mucha más esperanza y mucho más fuerza la carrera. Así que les dejo un saludo inmenso a todos, a cuidarse y nos estamos conectando ya la semana que viene. Un saludo grande, chicos. Buen fin de semana para Bueno, todos. profe, buen fin Bueno, de profe, semana. Chao, Que profe. estés bien. gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Saludos a la profe. Bueno, serán dados. Gracias. Chao, chao.